Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas. En el episodio de hoy veremos cómo el no obedecer de inmediato y dar rienda suelta a la queja y el desánimo nos pueden hacer perder las bendiciones que Dios nos quiere dar. Además de esto, veremos el episodio de las serpientes ardientes. Así que sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. Recordemos que en el capítulo anterior Dios había pedido al pueblo que avanzara a Edom en tranquilidad. Les advirtió en cuanto a no tomar algo de ellos. Esta tierra no sería de herencia a Israel, pero en vez de esto, al cesar el agua de la roca de Israel murmuró contra Dios, y este acto hizo que el pueblo demorase. De haber actuado inmediatamente, Dios hubiera actuado rápidamente en favor del pueblo. Pasado el episodio de rebeldía, el pueblo se encontraba ansioso de cruzar el territorio de Edom para llegar a la tierra prometida. Así que enviaron este mensaje al rey de Edom. Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Fue una sorpresa para los jefes de Israel la respuesta de Edom, así que resolvieron nuevamente enviar otro mensaje. Por el camino principal iremos, y si bebiéramos de tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Mas nuevamente la respuesta fue negativa, no pasarás. Grupos de edomitas armados se encontraban apostados en los tramos difíciles, haciendo de esta forma imposible el avance pacífico del pueblo. Dios dio a su pueblo claras instrucciones de no tomar por la fuerza a Edom, así que tendrían que hacer un largo rodeo por la tierra. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿falló la promesa de Dios? La realidad es que no. Si Israel no hubiese perdido el tiempo en la queja por la situación vivida al cesar el agua de la peña y hubiera avanzado rápidamente con fe, no solo hubiesen pasado tranquilamente por Edom, sino que aún granjearían favores de este pueblo. En vez de esto, Israel no obró rápidamente a la palabra de Dios, y cuando estuvieron dispuestos a presentar la petición del rey, la oportunidad preciosa ya había pasado. Como aprendizaje para nosotros, es importante creer en la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella enseguida. Los siervos de Dios deben ser como los milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos. Se encaminó pues el pueblo nuevamente por tierras estériles. ¡Qué contraste con los verdes campos, colinas y valles de Edom! Desde allí se contemplaba el monte de Hor, en cuya cima habría de morir y ser sepultado Aarón. Al llegar a este monte, Moisés recibió una orden divina: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y haz desnudar a Aarón sus vestiduras y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos y allí morirá. Había sido una vida larga la de Aarón, llena de honores. Sus facultades habían sido desarrolladas gracias a su constante comunión con Dios. Su semblante denotaba poder intelectual, firmeza, nobleza de propósitos y fuertes afectos. Mientras caminaba hacia la cima, tuvieron la oportunidad de contemplar los lugares por donde Dios les había llevado, y de manera especial se vería el camino a la tierra prometida. Pero ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes al recordar lo que les había impedido llegar a la herencia de sus padres. La obra de Aarón había terminado. Dios le había llamado a los 83 años para que se uniese a su hermano en su grande e importante misión. Aarón había ayudado en la intercesión por el pueblo en la rebelión de Coré. Había soportado sin murmuración la muerte de sus hijos al quemar con fuego extraño, mas sin embargo había fallado al ceder a los clamores del pueblo en la construcción del becerro de oro. También había participado junto a María de la murmuración contra Moisés, y con su hermano Moisés había participado del pecado en
en Cádiz. El deseo de Dios era que estos grandes caudillos representasen a Cristo. Cuán diferente hubiese sido el futuro de Moisés y Aarón si hubiesen resistido la prueba a la que fueron sometidos en Cádiz. Jamás puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o aún de negligencia. Con profunda tristeza, Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras sacerdotales y las puso a Eleazar por orden divina. El pueblo esperaba expectante el regreso de sus caudillos, aunque el hecho que salieron los dos acompañados por Eleazar les hacía presagiar lo que ocurriría. Al bajar, el pueblo vio que Eleazar tenía puestas las vestiduras. Moisés explicó lo ocurrido y toda la congregación prorrumpió en llanto y en lamentación, pues todos amaban de corazón a Aarón. Hiciéronle duelo por 30 días todas las familias de Israel. Con respecto al entierro del sumo sacerdote Aarón, en la Biblia se hace un marcado contraste comparado con lo que ocurre hoy con personajes importantes. La Biblia relata sencillamente: allí murió Aarón y allí fue sepultado. Poco tiempo después de dejar el monte de Hor, los israelitas sufrieron una derrota contra Arad, uno de los reyes cananeos, mas pidieron fervientemente la ayuda de Jehová y él les dio la victoria. Esta victoria, en vez de inspirarles gratitud e inducirlos a reconocer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros de sí mismos. Mientras continuaban su viaje hacia el sur, hubieron de pasar por un valle ardiente y arenoso. El camino se hacía largo y sufrían de cansancio y sed. Su fe no soportó esta prueba. Su mente solo podía pensar en las horas malas que pasaban y se fueron separando más y más de Dios. Olvidaron que fueron las murmuraciones los que los habían hecho rodear Edom. Mientras daban rienda suelta a su espíritu de descontento, se quejaron aún de las bendiciones que recibían y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Era tan solo el poder de Dios lo que les había conservado la vida en el desierto, mas Israel no reconoció las incontables veces que Dios les estuvo librando de los peligros. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas ardientes por el efecto que causaban en la persona por su mordedura. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Hubo entonces terror y confusión en el campamento. Ninguna murmuración salía ahora de sus labios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora, aquello les parecía baladíes. Entonces el pueblo dijo: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce semejante a las vivas y la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de mirarla y encontrarían alivio. En su sabiduría, Dios eligió esta manera de manifestar su poder. Mediante un procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad le había venido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Su fe era lo aceptable para Dios y lo demostraban mirando a la serpiente. Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo, y se les inculcó así la necesidad de tener fe en los méritos de Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan solo mediante lo provisto por Dios. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los méritos de Jesús como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la ayuda que podemos desear. En Él se centra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos ni temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento, nos invita a ir a Él con nuestra debilidad y ser salvos. ¿Y qué de ti? ¿Has sentido el efecto funesto del pecado en tu vida? Hoy Dios te da una solución: mirar a Jesús. No pierdas más tiempo
Busca hoy al Salvador. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Comparte con tus amigos este mensaje. Y no olvides, soy discípulo